Bueno, muy bien. Buen día o buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estén mirando. Nosotros acá en el canal que hacemos con Nati, que se llama Acer ya, tenemos una serie que es de entrevistados Acer. Y Acer significa guerrero o ayuda. Y Acer ya sería ayuda de Dios o guerrero de Dios. Y en esta noche, acá en Buenos Aires es de noche, hoy 30 de agosto del 2020, tengo un gran invitado especial, Sergio Sarkis, un amigo mío, muy querido, él es médico clínico. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muchísimas gracias. Te corrijo un chiquitín, soy clínico e intensivista. Ahí está, perfecto, clínico e intensivista. Muchas gracias. Ujú. Y gracias por Vamos. darnos el espacio de hablar con vos, de entrevistarte. Estamos Muchísimas distendidos, gracias. dijimos, porque es una charla de amigos, así que mostremos que vamos a brindar en algún momento. Ahí está, perfecto. Te agradezco a vos, Mariano. O sea, que vos me entrevistes, para mí es un lujo. Ya con que alguien me entreviste es un lujo, así que me entrevistes vos para mí es un lujo enorme. Muchas gracias, Sergio. Bueno, escúchame para que la gente te vaya conociendo. ¿Dónde y cuándo naciste vos, Sergio? Yo nací el 20 de octubre de 1969 en Buenos Aires. Así que bueno, tengo digo, 51 años. Casi 51, muy bien. Yo tengo casi 40 años y después ya vamos a decir dónde nos hemos conocido. Sergio, ¿quién te recibió en este mundo? ¿Quién te trajo a la vida? Y me trajeron mis padres, Jorge Horacio Sarkis, que bueno, que en paz descanse, hace casi 4 años y medio que nos dejó, Ujú. a sus 87 años, y mi mamá, que está viva por suerte, Semira Miss Curi, que mamá es de origen brasilero. Mis cuatro abuelos eran libaneses, así Ajá, que tengo una... de ahí tu apellido. Sí, Sarkis quiere decir Sergio en árabe, así que yo soy Capicúa, Sergio Gabriel Sergio. Sergio Sergio. Y mi abuelo, el papá de papá, se llamaba Sarkis, Ajá. así que ellos fueron inmigrantes ahí en los comienzos de 1900. Ellos vinieron a esta tierra puestos en un barco por sus padres, porque a los 11 años, en esa época, el Líbano era parte del Imperio Otomano, y a los 11 años a los varones, hijos, 11 años ya los metían adentro de la milicia en esa época. Tremendo. Y tremendo. Y mis abuelos mis tatarabuelos, perdón, cuidando a sus hijos, se despojaron de ellos, para decirlo de una forma, en, en son de protegerlos. Ajá. Y bueno, así aparecieron acá en Argentina, y lo mismo pasó con mi abuelo, el papá de mamá, pero en San Pablo, Brasil. Ajá. Vos viviste allá, ¿no, Sergio? ¿En Brasil? No, no, todos los años de mi vida, de chico, me acuerdo, mamá nos metía en un avión, mamá, Carlos, mi hermano y yo, que es 3 años menor que yo, y nos íbamos el 20, más o menos, 21 de diciembre, y nos quedábamos lo que quedaba de diciembre, enero y febrero, volvíamos el 4 o 5 de marzo para reanudar el colegio. Así que pasé toda mi infancia entera, con esa parte de mi familia, y actualmente mi hermano vive allá. Ajá. Yo nunca he vivido ni trabajado en San Pablo, pero bueno, la mitad de mi familia es de allá. Qué bueno, Sergio. Escúchame, Uh-huh. Sergio, ¿quién te regaló la fe? ¿Quién te alumbró en ese gran misterio? Mira, mi mamá, de lo
o sea, si lo comparo con papá, mamá era la gran creyente de la familia. Mamá era la que nos instigaba a la fuerza a ir a misa, o un sábado o domingo. Eh, y creo que de la mano de ella fui manchando lo que esa parte, ¿no? Yo siempre fui, por lo menos de chico, un creyente solitario, en el cual, sí, rezaba mucho la noche. No entendía mucho el tema de ir a misa semanalmente, pero sí siempre fui y soy alguien que trata de rezar. Lamentablemente no lo incorporo como algo personal, diario, rutinario, pero sí cuando estoy en problemas o cuando veo cosas que siento que necesito esa ayuda, rezo y trato de depositar esa fe. Pero bueno, al principio de mi vida esa fe la adquirí, creo yo, manchando lo que mi mamá nos trataba de inculcar, ¿no? Papá creo que daba su fe con su trabajo, con su entrega. Papá era médico. Y creo que hay distintas formas de tener fe o de dar, ¿no? Y una de ellas es, papá siempre fue una persona que se brindó por el prójimo, fue una persona muy humilde, de corazón y muy dada a todo, y creo que esa es otra forma de ver a alguien que da amor, ¿no? Y que se entrega por su prójimo. Creo que la medicina tiene bastante de eso, de entregarse y dar mucho por el otro, ¿no? Y papá, yo creo que papá no iba a misa o iba obligado por mamá de vez en cuando, pero creo que cuando se murió no tengo ninguna duda que se fue un ángel, ¿no? Así que bueno, creo que más hay distintas formas de fe, ¿no? Una forma de fe así rutinaria, nunca faltando, siempre rezando de mamá, y una forma de fe sin eso, pero sí con la forma de ser, ¿no? Enseñando con el ejemplo. ¿Cómo alimenta Sergio, el médico creyente, amigo de Jesús? ¿Cómo alimentás esa fe? A mí me llama mucho la atención y cuando te conocí, y después, bueno, vos podrás contar cómo fue ese espacio donde nos conocimos. Me interesaba escucharte porque un hombre de ciencia con cabeza científica tiene unos conceptos teológicos, lo digo yo como teólogo, muy profundos, muy sentidos, de mucha experiencia. Entonces a mí me interesa que vos nos cuentes cómo es que el médico alimenta su fe, siendo que te toca ver todos los días, sobre todo en este tiempo de pandemia, cosas muy terribles. No es fácil la pregunta. Yo, cuando termino la secundaria y empiezo la facultad, me alejé mucho de Dios. A pesar de que rezaba muy espaciado, y es como que tanto la facultad como la profesión, cuando empecé a ejercerla, me consumió, digamos, para decirlo de una forma. Y bueno, iba así por el sendero muy alejado, digamos, de Dios, muy alejado, muy alejado. Y sí, lo buscaba cuando estaba en problemas.
Pero, por ejemplo, no lo buscaba para agradecer, ¿no? Que me parece que a veces es una práctica que hoy todavía que la tengo, por suerte, que es rezar por agradecer, ¿no? Yo agradezco mucho muchas cosas. Agradezco tener a mis hijos, tener salud, actualmente estar con Paola. Eh, y obviamente también pido, ¿no? Que me proteja, que proteja a mi familia, a mi entorno, ¿no? Que los cuide. Y bueno, fue cuando entré en una crisis muy fuerte en mi vida, que me estuve separando. En ese contexto, un primo mío, Leonardo Sarquís, que bueno, mi padrino, estaba muy metido en Entretiempo, que es un espacio, digamos, de creyentes que se juntan y tratan de crecer en la fe y tratar de contagiar de eso a gente que está en un periodo, una etapa específica de la vida, que es la mitad de la vida. Y en ese contexto, mi primo, yo le venía esquivando el bulto un par de años, hasta que hice el entretiempo 81 con él, y la verdad que me marcó muchísimo el contexto de la espiritualidad que me dio. Me dio mucha paz, y la verdad que me gustó muchísimo porque es como que me reencontré con algo que me gusta, que yo creo, y creo que me ayuda mucho, a mí por lo menos, estar acompañado por Dios, o sentir que Él está en mi vida. Hay un plus, Así que, Sergio, para un hombre de ciencia como vos. ¿Qué plus te da la fe? y mira, uno, lamentablemente, la profesión que hago yo, que es terapia intensiva, uno tiende a insensibilizarse, digamos. Porque yo vivo, como bien dijiste vos, más ahora, vivo viendo gente sufrir. Viendo gente sufrir, familiares sufrir. Y, y muchas veces yo siento que metiendo a Dios en el medio, tanto en los informes, como a veces cuando no podés revertir algo, lográs muchísimo. Lográs ese acompañamiento extra que normalmente uno, por la profesión que tiene, se insensibiliza completamente. Yo me acuerdo una vez que atendí una niña que tenía problemas cognitivos y físicos, que estuvo al borde de la muerte. Me acuerdo que compartí eso con la gente de tiempo y se armó una cadena de oración muy fuerte, que hasta la mamá de la nena, cuando yo le dije que había mucha gente que no la conocía, a ella, estaba rezando por ella, se puso a llorar, ¿no? De la emoción de saber que había gente que ni conocía a su hija y que había rezado muchísimo para que se pusiera bien, y bueno, por suerte y gracias a Dios ella sobrevivió. Y otro día me mandó, y ellos son de otra religión aparte, imagínate, y me mandó un video soplando su cumpleaños, y un número 20, y agradeciéndome por el milagro de la vida. Y bueno, qué sé yo, es lindo. Es lindo porque
muchas veces hay cosas que uno no puede manejar en la vida. A mí me ha pasado muchísimo eso y me acuerdo que este primo mío Leo me dijo una frase que me quedó y me queda, que es tipo, cuando vos no puedas manejar algo, cuando vos veas que nada, que no podés, que no... Dejarlo en manos de él, dejarlo en manos de él, que él sabe por qué está pasando eso, ¿no? Porque hay un montón de cosas que uno no encuentra explicación en la vida. Entiendo que hay muchas personas que no creen nada y bueno, qué sé yo. Nada, no voy a decir por qué, ¿no? Pero a veces dicen que el que cree es como que tiene una debilidad, ¿no? Y como que esa debilidad la vierte en otro. Es una forma fácil de vertir el problema en otro, ¿no? No sé. Yo creo que a mí me hace bien sentir o pensar que cuando no puedo manejar algo es porque no está a mi alcance el manejo de eso. Y si yo creo en que hay un ser superior nada, que me está acompañando, que está viajando al lado mío, que me está guiando, me es más fácil interpretar lo que está pasando y me da alivio, me acaricia el corazón, el espíritu, me da alivio. Qué bueno, Sergio. Escúchame, el Sergio médico creyente, ¿hubo algo nuevo hacia el paciente? O sea, yo te quiero preguntar primero, ¿qué y quién es el paciente para vos? Y si a partir de esta, vamos a llamarlo conversión, ¿no? Con la ayuda de tu primo, porque todos tenemos como un revelador, uno que nos entrega la fe mucho más posible de rumiar. Entonces, a partir de eso, ¿cómo empezaste a mirar a tus pacientes? Y, o sea, me ha pasado, viste, uno se sensibiliza con ciertos pacientes más que con otros, ¿no? Yo tipo, he rezado por pacientes que se me han muerto. O sea, en la cama del paciente muerto, me he parado ahí y he rezado por ese alma, digamos. No es una práctica que hago habitualmente, pero cuando me toca, un paciente X que me golpea, ¿viste? Nosotros tenemos una carcasa, porque si no, no podemos trabajar. Pero a veces hay pacientes que te golpean, ¿viste? Que precisamente esas muertes injustas, no sé si injustas, pero esas muertes que no puedes explicar bien qué pasó. Yo me acuerdo a veces una muerte que me impactó muchísimo fue, yo estaba de guardia y un chico con una enfermedad autoinmune que se llama granulomatosis vino por un sangrado pulmonar que fue incoercible. Hicimos todo lo que estaba en mi alcance, yo era el que más mandaba ahí porque estaba de guardia. La guardia estaba a cargo mía en esa época, ese día. Y le hice todo a su alcance y no pude revertir el cuadro. Y en un momento, el chico, yo sabía que se iba a morir, sabía, un viejo joven, 24 años, y tenía el papá afuera, lo hice pasar al papá, que se quedó con el nene. La terapia intensiva es un lugar que en algunos lugares son abiertos, mi terapia es completamente cerrada. Entonces el horario de informe, después te vas. Y me acuerdo que el papá le hice pasar, eran las 3 de la mañana, 4, y le agarró la mano al hijo y tuvo todo el día la mano del hijo, sentado al lado de la cama hasta que se murió. Y sentí tipo una carga, no sé. Y me acuerdo que ese día, en un momento me quedé mirando esa escena parado y no, me quedé rezando
por los dos, ¿viste? Es una escena horrible, fea, dura, pero bueno, ¿viste? En esos momentos es como que me entra la espiritualidad en el medio, ¿viste? Y lo siento a flor de piel, ¿no? Energía, y que Dios está ahí, ¿no? Me ayuda a poder interpretar un ambiente tan hostil como en el que vivo, ¿no? O después, como en mi práctica cotidiana como clínico, no siento eso. La terapia es un lugar hostil, es un lugar violento, donde pasan muchas cosas muy fuertes. Yo soy terapista desde el 99, ¿viste? Así que he visto mucho, estuve en Cromañón, y ahora estoy con esta pandemia que es única para nosotros. Y nada, yo creo que se me mete Dios en el medio de la profesión en ese contexto, ¿no? En tipo de pedirle, darme herramientas para que se me cruce algo para poder ayudar, ¿no? O qué sé yo, cuando veo, viste, que no quiero que se vaya un paciente, le tiro un centro a ver si lo agarro y me da una mano. Pero bueno. Sergio, por qué decidiste la medicina? A veces es difícil buscar, ¿no? En ese primer llamado vocacional, pero tal vez hay algún rastro que hoy lo podés responder distinto. ¿Por qué la medicina? ¿Por qué no otra cosa? A ver, tu viejo era médico, pero ¿tiene que ver solo con eso? ¿O había otra inquietud, otra búsqueda? Mira, yo la primaria la pasé relativamente bien, la secundaria la pasé mal. Estuve en un ambiente extremadamente hostil y era la supervivencia del más apto, y fueron 5 años en los cuales no estudié casi. No sé ni cómo pasé de año, pero bueno, siempre me llevaba una por año. Y le iba pasando, ¿viste? Pero fue un lugar hostil. Imagínate que éramos 25 alumnos en primer año y terminamos 12, perdón, terminamos. Que llamativamente el chat que tenemos actualmente se llama Los 12 Apóstoles. Bien ahí. Sí. Un ambiente hostil. Así que cuando yo terminé la secundaria no tenía ni idea de lo que quería hacer, porque no sabía nada. No había estudiado nunca nada, solo era quilombo, año tras año era un lugar para hacer lío, y no estudiar nada, lamentablemente. Y bueno, cuando me vi inmerso en que terminaba el colegio y tenía que decidir una profesión, empecé a descartar y dije, yo no sabía qué quería hacer. Yo dije, mira, de deporte me muero. O sea, me tiran huevazo de la tribuna. Los números los odiaba los números. Todo lo que sea literatura, eso, no iba conmigo. Y después dije, la verdad que la parte de ciencia no me desagrada. Tenía el ejemplo de papá y dije, bueno, voy a intentar por este lado. Yo fui a un colegio privado, que es un poco más cuadrado que el cuadrado mismo, y me metí en la UBA y bueno, la pasé. Heavy mal. No casaba una, o sea, me hicieron, Derecho y Estado, matemática y física, la pasé tan mal que, bueno, le dije, papá, esto no es para mí, no sé qué, ¿no? Y me dijo mi viejo, ¿por qué no intentás en El Salvador? El Salvador, ¿no? Justo. Y bueno, me metí ahí, y la verdad que a la semana que entré, es un curso de 1 año para entrar a la facultad que se llama premédico, que es un filtro fuerte, 500 pibes entraban 120. La verdad que lo hice y me encantó. Me volví a encontrar con la pasión, ¿viste? Porque yo creo que tengo pasión por lo que hago, o sea, me encanta lo que hago. Y ahí encontré pasión. Y cuando uno tiene pasión por algo,
lo hace con gusto, le gusta, siente la necesidad de, y bueno, entré en el puesto número 120, casi no entro, pero bueno, entré ahí en el filo de la navaja. Y después hice una carrera muy, muy fuerte, me dedicaba mucho a estudiar, mucho. No tuve ni novia, digamos, 6 años de facultad. Y bueno, me recibí con un premio, o el diploma de honor. Y después, bueno, quería entrar en el hospital de clínicas donde mi papá trabajaba, así que ahí di el ingreso, que es un ingreso de 100 preguntas multiple choice, en el cual competís contra todos los que quieren entrar ahí, de cualquier universidad. Y bueno, tuve la suerte, me preparé igual, de entrar primero. Y bueno, empecé a hacer la residencia, que es como si fuera Corimba, más o menos. Es un ambiente, es terrible. O sea, por lo menos en mi época cuando empecé era terrible, terrible, terrible. En régimen militar, que entras a las 7:30 y volvés a la 1 todos los días de tu vida, de ese año, haciendo entre 9 a 10 guardias mensuales de 24 horas, y el otro día laburando como si fuera un día normal, con mucha presión de arriba, con mucho maltrato, diría yo, psíquico, pero bueno, como una forma de educarte, de que interpretes qué es lo importante y que tenés que dar todo lo que puedas por el paciente, y bueno, poco a poco fui así. Ahí entré en medicina y bueno, hice clínica entera, que me apasiona también, porque la clínica engloba todo, entonces es saber de todo un poco, con lo difícil que eso entraña. Y después me metí en terapia intensiva y bueno, después me di cuenta que quería hacer ambas. Así que desde el 99 que hago todas las mañanas terapia intensiva y todas las tardes clínica. Y bueno, así trabajo. En el hospital de clínica, sobre todo, ¿estás? ¿Y dónde más, si querés contar? No, estoy en la clínica desde el 95, Ajá, pero lamentablemente en este país uno no puede vivir de lo que te paga el hospital. claro. Entonces, los médicos acá, a diferencia de otros lugares de primer mundo, dividen su laburo entre el trabajo hospitalario y el trabajo privado. Entonces, Uh-huh. trabajo en el Centro de Diagnóstico Rossi. Estoy empezando a tratar de construir mi consultorio, ya está bastante, y estoy atendiendo de vez en cuando, pero bueno, estoy en la etapa de habilitación y bueno, Bien ahí. ocupando el espacio que papá me cedió cuando se fue, y bueno, queriendo hacer mi camino por ese lado, ¿no? Muy bueno, Sergio. Escúchame, mira esta pregunta que yo creo que va a ayudar a muchas personas que van a ver nuestra entrevista, nuestro video. Vos, como médico, te toca ver las dos puntas de la existencia en este mundo, en este planeta, vida y muerte. Entonces, con esa cabeza que vos tenés de médico y de hombre de fe, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Una pregunta que la podés abordar desde tus dos ciencias, ¿no? La ciencia de la medicina y, si crees, tu ciencia del misterio de la fe. Entonces, ¿qué es la vida para Sergio Sarkis y qué es la muerte? ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Vos sí que haces preguntas difíciles, Marito. Y la vida, yo creo que es un tránsito. O sea, creo que es un momento del ser en el cual transita un periodo de su vida
en un espacio terrenal, en el cual, nada, se da a conocer cómo es como ser humano, se da a conocer con todas sus cosas lindas y con todas sus cosas malas, y se va formateando y se va reacomodando hacia hacia un ser mejor o peor, ¿no? Y se va relacionando y va dándole el hacha de quién es. Hay gente que nace y muere intraútero, hay gente que nace y de poco, ¿viste? Con lo cual, yo creo que creo que estamos de tránsito, me parece. La muerte, por lo menos dentro de la fe, creo que es nada, el fin de la vida terrenal y el comienzo de otra vida, que interpreto yo, a diferencia de los que no son creyentes, de que sí existe otra vida. Quiero creer que hay otra vida y que esa vida, qué sé yo, es muy linda. Me acuerdo que papá, no me acuerdo qué creía. Creo que mi hijo creía que en la reencarnación. O sea, Claro. es tan difícil eso, es un gran misterio. ¿Qué pasa, no? Y creo que los que creemos, en cierto modo, nos aferramos a esa idea de que después de esto hay algo mejor. Me habilitaste ahí. Yo te lo iba a preguntar al final, pero me encantó que fuiste solito ahí. Le puse el anzuelo y mordiste. ¿Cómo imaginás ese cielo entonces, ese encuentro con el Creador, esa vida después de la vida? Y la verdad que es una cosa tan difícil. ¿Jugás con eso? ¿Solés imaginarte que en algún momento al llegar veremos algo? Bueno, me interesa chusmear qué ve Sergio, qué imagina como niño sobre ese cielo, sobre esa vida después de la vida. Y la verdad que no suelo jugar con eso. No suelo jugar con eso. Si me preguntás qué pienso, nada, se me cruzan tipo el Antiguo Testamento. Se me cruza Adán, ¿viste? Una vida llena de cosas lindas, me imagino sin serpiente, pero me imagino que voy a volver a ver a mi viejo, que voy a volver a estar junto con mis seres queridos. Uh-huh. No sé imaginarme si hay casas, no hay casas, si salí flotando de nube en nube. Es un gran misterio, la verdad, es un gran misterio. ¿Pero crees que se vive bien de ese lado? ¿Aprenderemos? Yo te tendría que decir, quiero creer que sí, quiero creer que... Yo no sé lo que decir. Yo lo que pienso es, esto es como una prueba. Siento como que estamos en una prueba de ver quién soy. ¿Viste? Tampoco me imagino lo que debe ser el juicio final, ¿viste? O sea, ¿qué es el juicio final? O sea, te toman examen, vas caminando, ¿viste? Como dicen esos cómics, y uno dice para acá y vos para allá. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a ser eso? Obviamente que estoy hablando con vos que tenés todo una backup de teólogo, con lo cual te está diciendo tipo bestia lo que está diciendo. No, podemos compartir eso, que tal vez no es la mirada más general, a ver, que el que yo sea teólogo no significa que pueda decir algo certero. A mí me gusta jugar con eso. Y me ayuda mucho,
Y cito acá a para mí un gran maestro espiritual del cristianismo, que una vez le preguntaron, tengo dos que te voy a compartir, porque está bueno. Uno es Aldo Ranieri, un tano divino, maestro de la Biblia mío y gran amigo. Entonces él siempre me decía, y me dice, este año no nos vimos por esto de la pandemia, pero hablamos por teléfono. Me dice, cuando lleguemos al cielo, el Señor te hace la avenida ancha, te pone la alfombra roja, te prende luces, te felicita, y te dice, vos venís de ahí abajo, y se agarra la cabeza y dice, pase, 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 que la fiesta es para usted. Él se imagina eso. A mí me ayudó mucho porque yo tenía siempre esa idea, ¿no? Y me molestaba mucho cuando alguien decía, habrá un cielo para los buenos y habrá un infierno para los malos. Y siempre me quejaba de eso. Y cuando estudiaba teología también buscaba ese otro camino leyendo la palabra, donde el cielo es para buenos y malos, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Y hay un gran hombre, un franciscano fue este, que después dejó de ser franciscano, se casó, un gran teólogo, Brennan Manning, que decía que el día que lleguemos, el juicio final, ¿no? Decía él, ¿cómo va a ser el juicio final? Se imaginaba un encuentro cara a cara con Jesús, que Jesús le iba a hacer una sola pregunta. Y la pregunta era, ¿creíste que te amé? ¿Creíste que te buscaba toda la eternidad para escuchar tu voz? ¿Creíste que yo quería abrazarte siempre? Bueno, eso a mí me ayuda muchísimo a seguir buceando en el misterio de la fe y en el misterio de la vida después de la vida. Del otro lado, sí o sí, tiene que haber un Dios amoroso, que por más macanas que hayamos hecho de este lado, nos perdonará y nos amará como Dios ama a Jesucristo su Hijo. Ese reino de Dios me apasiona, donde no hay condenados. Y los pecadores, y eso es bueno, somos todos nosotros, así que tenemos que entrar porque a Jesús le encantaba estar con los pecadores. Ese es De el verdad. cielo que yo imagino, y comiendo milanesas fritas todos los días, sin que haga mal. Con todos los vicios que de este lado hacen mal, del otro lado hacen perfectamente bien. Ustedes. Escúchame, Sergio, muchos querrán preguntarte, teniendo un médico que está en la trinchera más atrincherada porque estás en la terapia intensiva. ¿Qué sabemos en el mundo acerca del COVID? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué saben ustedes los médicos de esto? ¿Qué es lo que pasa? COVID es un virus. Es el séptimo coronavirus que se conoce que afecta al hombre. Hay 4 de estos coronavirus que producen un cuadro viral como si fuera un resfrío común. Y muchas personas han tenido coronavirus, pero no el COVID-19, obviamente. Y le dio un resfrío y nada más. El primer coronavirus grave que afectó al ser humano se conoció en 2003, que se llamó SARS, que se originó en China y se extendió a lugares como Canadá, por ejemplo. Argentina no llegó. Y fue un coronavirus bastante letal, pero que se erradicó de la faz de la Tierra en 6 meses. Después, en el 2008, apareció el segundo coronavirus grave que afectó al humano, que se llamó MERS, de las siglas del Medio Oriente, Middle East. Y bueno, es un coronavirus que aún existe, estaba más o menos controlado, pero todavía no erradicado de la faz de la Tierra. Y también producía un cuadro parecido al de COVID-19. Y en diciembre de este año, del año pasado, perdón, en China, en Wuhan, la provincia de Hubei, se empezó a ver un grupo de pacientes que tenían una enfermedad viral parecida al SARS, que se investigó y a fines de diciembre se llegó a un nombre que no es el de ahora. Ese nombre se le puso al mes, tipo en enero, que es un virus delicado porque
En el 81% de los casos produce un cuadro leve o asintomático, con lo cual son pacientes que se pueden manejar obviamente en domicilio. En un 15% produce un cuadro severo de neumonía que se debe internar, pero con baja mortalidad. Ahí estoy de nuevo. Nos habíamos quedado, hay un 81%, dijiste, que es leve, que puede ser tratado en la casa. Sí, leve o asintomático, sin síntomas. Uh-huh. Se llama asintomático o pausisintomático. Pausi en medicina quiere decir poco. Poco sintomático. Después tenés un 14% que da la forma que se llama severa, que da neumonía, que debe internarse, pero esos pacientes tienen una baja mortalidad, te diría menor al 1%, 1-2%, y después tenés los pacientes, el 5% con terapia intensiva, que son los pacientes que van directo a terapia intensiva o que se internan en clínica médica y después aparecen en terapia intensiva. Es un grupo de altísima mortalidad. Estoy hablando alrededor del 50-60%. O sea, de los que van a terapia intensiva se muere la mitad. Nosotros estamos viendo una mortalidad que nunca vimos. Nunca se nos murió tanta gente de terapia intensiva. Nosotros, la terapia intensiva es un lugar donde la mortalidad global mundial es entre un 15%, 16%. Estamos observando una mortalidad cercana al 50%. A pesar de que el global de COVID que tenemos hoy, el global nuestro es, creo que 35%. Pero los pacientes que entran al respirador, la mitad se muere. Entonces estamos... es muy delicado el paciente que entra en terapia intensiva. Muy delicado. Muy delicado. Es una afectación pulmonar muy compleja que hace que el individuo esté en el respirador entre 2 a 3, 4 semanas. Y el respirador es un... Hay limitado recurso de respirador, con lo cual la cuarentena sirvió para que la curva se aplanara y no desbordara el sistema, porque si vos tenés 50.000 personas que se infectan esa semana, el 5% de esas 50.000 es una barbaridad, claro. Te inundan todas las terapias. Y el terapista, acá hay otro tema, no hay muchos terapistas. Entonces, nuestro laburo no lo puede hacer cualquiera. Claro. Más aún cuando uno habla de pacientes tan graves. A mí me surge pensar en una mujer que tiene que tener un parto en la calle, ¿no? Un parto natural, normal, sin complicaciones, lo hace cualquiera. O sea, no tenés que hacer ninguna maniobra en el bebé, sale solo. Tenés que acompañar a la mujer, ¿viste? O sea, un paciente de terapia tranquilo lo maneja. Ahora, el paciente COVID es un paciente complejo. Una embarazada con un parto en vez de cabeza que está de pie, no lo saca nadie en la vía pública. No te lo saca nadie. Y esto es lo mismo. O sea, un paciente grave de COVID, el único que te lo puede llegar a sacar es un terapista. No hay nadie que nos saque. Y no hay muchos terapistas. Vos podés comprar 500.999,84 respiradores. Pero si no tenés un intensivista que se haga cargo de eso, es lo mismo que nada. Y eso es una realidad que la gente no tiene muy presente. El terapista es un médico medio dejado de lado, ¿viste? O sea, medio dejado de lado. No se le paga lo que se le debiera pagar por el laburo que hace.
Y eso nadie habla mucho, ¿viste? Eh, es el médico que más está, o sea, que está a cargo del paciente más grave que existe en la faz de la Tierra, ¿no? O sea, y eso debiera ser bien remunerado. Es uno de los grandes déficits que tiene nuestra profesión, porque vos fíjate que en el hospital donde yo trabajo, el 90% de los intensivistas son extranjeros. O sea, no hay argentinos que quieran trabajar de esto. No hay argentinos que quieran, o sea, solo una minoría, ¿viste? Es muy elite. Entiendo que es una profesión en la cual hay mucho desgaste, es cansadora, es nociva. A veces es una profesión hermosa, pero hay que poner el lomo, hay que hacer guardia, necesitas una personalidad específica. Fíjate que los primeros, mira lo que es la Argentina, ¿no? Los primeros puestos que se cubren cuando los médicos se reciben de médico y tienen que hacer residencia, es la de anestesia. Y uno dice, ¿pero por qué? Y porque es la profesión más bien remunerada de la medicina. Entonces ahí uno se cuestiona cuánto hay de pasión y cuánto hay de otras cosas, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo un momento muy difícil y otro punto que no es menor es que estamos dando informes por teléfono a las familias. Ajá. Y contener a la familia telefónicamente con un ser querido que se está muriendo no es fácil. Uh-huh. O sea, hay que mantener el hilo de la conversación sin que el familiar no quiera venir a toda costa y tirar todo por la borda. Y es algo muy injusto lo que está pasando con respecto a todo un debate ético, y por suerte nosotros no estamos embebidos en lo que vivió Italia, Nueva York, mismo China, en el cual se discutía quién tenía la suerte de acceder a un respirador y quién no. Y se hacía un ranking de quién tenía la prioridad, la suerte de ir para adelante. Pero es bueno, terrible, para ustedes, Sergio, el tener que decidir eso, como nombrabas estos países, ¿no? Debe ser lo más asqueroso que le puede pasar a un médico. Mira, Paola, mi novia, ella está muy relacionada a Italia porque trabaja, digamos, relacionada con Italia. Y ella me leyó una noticia, me mandó, me acuerdo. Te voy a contar dos anécdotas acerca de que un médico italiano decía que estaba destrozado porque tenía que elegir entre respirar a uno o a otro, ¿no? En Milán, o ahí en Lombardía, en el norte de Italia. Es un lugar rico de Italia. Yo cuando me enteré de eso le dije, no, eso no existe, no puede ser. O sea, ¿cuándo pasó eso en la medicina? ¿Cuándo pasó que un médico tenga que decir a quién respirar o no? Eso, o sea, si vos no lo podés respirar, ¿no? Lo intubás y lo derivás de otro lugar, pero no podés, o sea, no haces triage, o sea, no haces quién sí, quién no. Y después, viendo lo que pasó, fue realmente así, o sea, les explotó en la cara muchísimos casos, y bueno, tuvieron que estar embebidos en esa temática que obviamente después se paga eso. Se paga psíquicamente, porque te queda la angustia de lo que pasó, que es una cosa, uno no está preparado para ese tipo de guerra. Y eso creo que fue lo que hizo este gobierno, no sé bien o mal, creo que es para mí una cuarentena muy prolongada a mi gusto, pero la intención fue esa, que no nos pasara lo que... O sea, uno actuó viendo lo que ya pasó, y eso no es poco.
O sea, la otra anécdota que te iba a contar es que este año estuvimos en España unos pocos días y volvimos vía Roma. Y cuando volvíamos vía Roma, 24, 25 de enero, no me acuerdo bien la fecha, en el aeropuerto de Roma, vimos un contingente, no te quiero mentir, 40, 35 orientales, todos con barbijo. Enero. O sea, solo ellos tenían barbijo. Y uno decía, tipo, ¿qué les pasa a los tipos? ¿Qué locura? Todos con barbijo. Y yo me acuerdo que yo venía leyendo un artículo, el primero que leí, acerca del COVID, ya el 20 y pico de enero, a tal punto que en el viaje de vuelta lo dibujé en mi agenda al COVID. Lo tengo puesto eso. Paola es mi testigo. Y bueno, después aterrizó acá, ¿no? Así que nada, es un virus muy complicado de manejar, muy complicado porque fisiopatológicamente actúa en varios puntos, varios sectores del pulmón, haciendo muy difícil manejarlos. Y no hay hoy por hoy ninguna bala mágica para matar al bicho, mucho menos en el estadio que nosotros lo agarramos, ¿no? Así que yo la vacuna lo veo como algo a muy largo plazo, no veo como creo que se han aferrado a la palabra vacuna al gobierno porque viene ya bastante desprestigiado, pero nosotros necesitamos algo más contundente para limpiar eso porque, bueno, los pacientes que tenemos nos cuesta un montón sacarlos. Yo usaría la palabra frustrante. Muchas veces sentí la frustración de hacer todo lo que estaba a mi alcance y y fallarle, entre comillas, al paciente, no puedes sacarlo. Y después lo otro que tiene un montón de aristas extra. El ser, por ejemplo, que vas perdiendo gente al lado tuyo, que se enferma y te deja con menos jugadores, te sobrecarga laboralmente. Hemos tenido renuncias de médicos porque no se bancan el laburo, no se bancan la presión, que obviamente hay. Y aparte que no es fácil, porque todo cambió con este bicho. Antiguamente nosotros entrábamos en la sala así, o sea, con guardapolvo, y ahora es todo un protocolo entrar y todo un protocolo salir. Es como que ya no puedes tocar más un paciente con la mano. Siempre lo tocas con guante, ¿no? Pero es inédito tener toda una carcasa, vestirte como un astronauta para ver un paciente, y se entra menos a ver a los pacientes. Se entra mucho menos de lo que uno entraba habitualmente, y eso también tiene su costo. Claro. Principalmente en el paciente crítico, que requiere que estés muy, muy encima. Uh-huh. Sí, sí. El otro día publicábamos en Acer ya un cómics así con una comparación de los leprosos del tiempo de Jesús que morían solos, ¿no? Porque ellos creían que era súper contagioso y tenían miedo a eso. Y hoy vivimos esto que vos mencionás recién, que esa persona crítica que llega a la sala de terapia intensiva está súper solo de su afecto, solo de su familia más cercana, de sus amigos, y el único que le quedaba era, en este caso, el terapista, los enfermeros, y que vos nos contás, ¿no? Que encima menos pueden entrar con esto, lo cual es terrible para un paciente crítico que no siente la caricia de alguien, pues más allá de la medicina, la caricia, ¿no? El que alguien te haga sentir que estás acompañado. Sí, nosotros, los pacientes que se nos mueren, están en coma, ¿viste? Están en coma farmacológico, están, como decimos nosotros, en otro planeta. Ajá. Obviamente que es horrible para ese individuo, pero la familia, ¿viste? Ahí es
el tema, porque es como que estás dejando en manos de alguien la salud de tu ser querido y estás dependiendo de que todos los días a las 11 de la mañana ese médico te dé un parte y te tire una buena noticia, que generalmente no las hay, ¿viste? No es lo común de que haya, ¿no? Qué tremendo eso, Sergio. Escuchame algo que mencionabas para también comunicarle a todos los que vean. ¿Qué onda con esto de las vacunas, de tal o cual país que la está preparando? ¿Cuánto hay de verso? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Qué hay de negocio en todo esto? ¿Se negocia con la vida más que con querer, amando al prójimo, salvarlo? ¿Cómo funciona ese mundo tan desconocido para los que no estamos en el mundo de la medicina? Yo creo que es un ambiente que es un mal ambiente. Yo creo que es un ambiente empresarial y todos quieren romperla toda encontrando ese remedio o esa vacuna que los levante para siempre. Yo creo que muchos se meten en el discurso de cuidado de la salud, pero lo que realmente quieren es cuidar la empresa, y lo hemos visto en un montón de... Yo creo que la mayoría de los lugares privados han mostrado la careta que tienen, ¿no? Que es esa, que es para cuidar la empresa, para cuidar su emprendimiento. Se llenan la boca con la salud, pero bueno, entiendo que pasa eso. Con respecto a la vacuna no tengo nada para decir porque estoy en otra pelea yo. Cuando venga la vacuna la indicaré, y seguiré la indicación de vacunar a quién. No estoy muy embebido con respecto a la lucha. Estamos en una, lo que se llama fase 3 de investigación, con lo cual ahora es la gran fase para ver cómo le va al ser humano. Se hace anticuerpos, cuánto anticuerpos. Es un virus bastante complicado, no hay un solo coronavirus, hay distintos subtipos de coronavirus. La inmunidad que te da cuando te infectan no es muy prolongada en algunos pacientes. Ajá. Hay casos de reinfecciones. La verdad que hay que tener bastante cuidado. Es bastante complicado esto que estamos viviendo, pero bueno, creo que estamos viviendo un momento histórico del mundo. Una cosa que pasa una vez por siglo. O sea, la última vez que hubo una pandemia de este estilo fue en 1919 y se llevó puesto un montón de gente en esa época, ¿no? Con lo cual creo que no hay que seguir manteniendo ciertos recaudos porque está bastante liberado el tema en Buenos Aires y nosotros estamos viviendo como médicos algo bastante diferente, como que estamos realmente en plena guerra. Claro, claro. O sea, cuando más hubo cuarentena era cuando menos paciente había. Es loco. Y ahora que estamos llenos los hospitales, está re liberado todo. No lo cuestiono, no. Hay que tener cuidado porque estamos viendo cada vez más contagios de gente ya muy cercana a uno. Uh-huh. ¿Por qué habrá tanta inconsciencia en los ciudadanos? De que nos encanta salir, que no sé por qué sucede esto. Y siempre ese famoso a mí no me va a pasar. Uh-huh. El ser humano es muy así, a mí no me va a pasar, hasta que te pasa. Mirá, tenemos la posibilidad... Sí, decí, seguí. No, y hay infecciones que son inexplicables, de gente que sí no salió nunca y de repente no sabe cómo se infectó y... Uh-huh. Qué sé yo, hay que cuidarse. Te iba a decir que tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas. Hoy 30 de agosto, ¿qué le decís al ciudadano de Buenos Aires viendo
lo que está sucediendo en los hospitales, sobre todo en el que te toca a vos estar y salvar. ¿Qué le decís a aquel que sale todos los días, que va llena las plazas, que no le importa nada? No, Aprovechemos esto. lo que digo es, el coronavirus es real. Viste que hay mucha gente que se lo cuestiona, que dice, no existe, no. Lo crearon, tipo, si juntamos todas las muertes del año pasado, es lo mismo que ahora, que está haciendo un escándalo. Yo en mi vida vi 2 salas de mi hospital llenas de la misma patología. O sea, real es indiscutible. Lo que estamos viendo nosotros como médicos no lo vimos nunca. Yo soy médico del 95, esto es inédito lo que estoy viendo, con lo cual, esto es real. Yo creo que lo que hay que hacer es, cada uno tiene que tener conciencia personal y hacerse cargo. Hacerse cargo de que la podés pasar mal. O sea, yo no creo que uno tiene que estar encerrado en la casa. Sí creo que hay que tomar ciertos recaudos. Uh-huh. Este no es un virus que se respira en el aire libre, ¿viste? Yo creo que requiere un contacto mucho más cercano, no es que lo vas respirando al aire libre. Lo que sí creo que la gente que hizo reuniones cerradas, muchas veces creó catástrofes. Sin ir más lejos lo que pasó en Perú. Sin ir más lejos, aquel muchacho americano que contagió un montón de gente al principio de la pandemia. Uh-huh, sí. O sea, es un virus contagioso, hay que tener cuidado, hay que seguir higienizándose. Creo que el barbijo vino para quedarse por ahora, y nos enseñó una cosa inédita, ver la gente embarbijada en la calle. Creo que ha refrescado mucho la higiene de manos. En mí, por ejemplo, que yo tampoco tenía tanta higiene de manos, y ahora tengo bastante más de lo que tenía. No tanto como la tenía mi viejo, que me decía, tipo, mi papá me decía, vos no crees en Pasteur, que fue un prócer de la medicina. Pero bueno, creo que hay que tener mucha higiene. Hay que tener mucha higiene y hay que consultar precozmente. Hay gente, viste, muy inconsciente que con síntomas de gente, y ahí disemina mucho la enfermedad. Creo que hoy por hoy, fiebre de origen desconocido es COVID hasta que se muestre lo contrario, resfrío hasta que se muestre lo contrario es COVID. El sentirse muy mal, fatigado, así como gripal, es COVID hasta que se muestre lo contrario. Y después es un bicho que afecta mucho los vasos sanguíneos, se los tapa, y hoy por hoy, si tenés un stroke, un mal llamado ACV, también habría que pensar en COVID, y la gente que se infarta, también hay que pensar, porque da trombosis, coagula vasos, así que es un bicho muy complicado. Uh-huh. Escúchame, Sergio, ¿cómo pensás el mundo post-COVID? ¿Qué es lo que aprende el ser humano con esto? O no, o tal vez no, tal vez tenés una mirada que dice no aprenderemos nada. Ahí vamos de nuevo, tenemos algunas intermitencias del internet. Te estaba preguntando cómo imaginás, Sergio, el mundo post-COVID-19, o mejor dicho, post-vacuna para el COVID-19. ¿Aprenderemos algo o tenés una anti-esperanza con el ser humano, con todo esto que estamos viviendo? Yo creo que algo enseñó, y creo que una cosa que nos enseñó mucho el COVID, o por lo menos nos abrió los ojos, es a que se puede vivir mejor. Que uno vive muy mal, muy sobrecargado de un montón de cosas, y creo que te enseñó mucho eso, ¿no? Nada, a mí por lo menos me dio mucho tiempo para estar con los míos, con mi novia, y me hizo ver lo mal que vivía antes, ¿no? No sé si yo quiero vivir como vivía antes, capaz que vuelvo a lo que era antes, pero
capaz que un intermedio entre este y lo de antes estaría bueno. Yo creo que a nivel, creo que ha enseñado muchísimo esto. Hoy Paola me leía unas cosas del diario muy interesantes, como bajó todo lo acústico a niveles que hacía siglos, o sea, décadas que no había, ¿no? Mismo al principio de la pandemia, cómo aparecieron animales Tal cual, tal cual. en los parques, o sea, cómo estábamos, cómo lo que era polución, ¿no? Sonora, del aire, es como que ahuyentás a la vida. Hemos invadido ¿No? la creación. Mi vieja me decía que esto vino porque es como un ajusticiamiento de arriba por las cosas malas que estaba haciendo el ser humano. No Sí, creo, pero espero bueno. que no, espero que no. Sería un dios muy sádico ese. Y yo lo que médicamente también enseñé muchísimo. Me parece que uno antes, ahora tipo no puede ni saludar al paciente, le tirás un Claro, codito así. tal cual. Yo creo que alertó a la sociedad que existen los bichos, ¿viste? Y que pueden ser malos y que se transmiten con la mano, con estornudo, creo que, bueno, creo que vino para enseñar bastante. Vamos a ver. Yo creo que hay un mundo pre y post-COVID. Quiero creer, no creo que va a volver todo a la misma. Nada, fíjate en España que en las playas volvían los boliches, etcétera, y ahora hubo un rebrote grosso, ¿no? O sea, no Tal te podés cual. liberar, no podés bajar mucho la guardia porque todavía está hasta que no tengamos anticuerpos para combatirlo, como ha pasado con otros gérmenes, hay que tener respeto. Pero bueno. Cierro con la última, que no quiero molestarte más, porque mañana empieza tu trinchera nuevamente. ¿Qué le decís a Dios, Sergio, hoy? Yo le agradezco todo lo que tengo. La verdad que soy un agradecido, soy un afortunado. Tengo trabajo de lo que me gusta. Estoy viviendo un momento histórico para mí en mi profesión. Tengo hijos que están sanos y creciendo. Tengo una novia, tengo un amor, digamos, y estoy enamorado, con lo cual soy un afortunado. Por tener 50 para 51 años, es como que siento que me da un montón de cosas a mí. Y yo tengo que retribuirle obviamente, y trato de hacerlo, tratando de ser una buena persona, cada vez mejor persona, ¿viste? Siento que tengo mucho para mejorar mi nivel de persona, mucho por mejorar. Siento que tengo que ser mucho más, tengo que ayudar más. A veces uno es muy egoísta y se queda en su metro cuadrado, una palabra que aprendí en el entretiempo. Uno se queda muy cómodo en la zona de confort. Yo creo que uno debiera salir un poquito de esa zona de confort. No es fácil hacerlo, ¿no? Requiere mucha generosidad, ser muy generoso. Pero yo le agradecería, y de pedirle algo le pediría que cuide a mi familia, a mi vieja, a mis hijos, a mi novia, a su familia, a mí, y que me siga dando salud para poder seguir viviendo, seguir ayudando, seguir creciendo. A mí me gusta la vida, qué sé yo, soy feliz, me siento feliz, me siento un afortunado, vuelvo a repetir. Si tengo algo para decir, gracias, o sea, tengo mucha suerte, tengo un techo, comida, puedo comprar mi comida,
tengo mucho más que mucha gente. Gracias, Sergio. Gracias encarecidamente. Gracias por regalarnos tu tiempo, por ser tan buen amigo, por ser tan buen médico, porque además sos mi médico clínico. Gracias por ser un gran predicador, porque ahí nos hemos conocido, nos cruzó la vida, nos cruzó Dios en ese mundo de entretiempo que varias veces mencionaste en esta entrevista, y que es un espacio de mucha sanación, que ahí aparece el Jesús terapeuta, el Jesús rescatador de las aguas violentas que la vida nos hace transitar. Te doy gracias porque en serio, siendo que estás tan atrincherado y veníamos hacía muchas semanas pensando en hacer esto y no queríamos molestarte, y te molestaste vos atendiendo este llamado para regalarnos la entrevista. Así que de verdad... Te pido perdón por tanto delay con respecto a eso, pero bueno, cuando pude ver el agujero, lo hicimos. Así que gracias a vos. Gracias, y te mandamos un abrazo gigante, y te quiero mucho, mi amigo. Yo también, muchísimas gracias. Beso grande a todos. Chao, papá.